Bueno, primero, muchas gracias por venir. Quiero empezar presentándome. No tengo mandito, así que voy a estar aquí, ¿vale? Bueno, es mi segunda vez, con lo cual estoy nerviosa. No es lo mismo hablar en público que tener los clientes así más cercanos. Pero bueno, primero yo soy Marta, ayudo a estudios de interiorismo en la parte estratégica y operativa de su estudio. Bueno, no solamente con eso, sino también en la parte de la gestión interna, del día a día, administración y todo eso. Entonces les ayudamos, hacemos un 360 en sus estudios y les damos todo ese tipo de apoyo. Bueno, hoy vengo a hablar sobre cómo recuperar hasta 10 horas a la semana y escalar tu estudio de interiorismo. Bueno, quiero empezar bajando expectativas, ¿vale? No vengo con fórmulas mágicas, al final cada uno tiene una situación particular y poder decir a nivel genérico esto te funciona no es real. Y quien lo diga, o sea, habría que analizar el estudio y ver qué situación se encuentra para poder dar unas soluciones mucho más en detalle. Bien, dicho esto, pues quiero empezar haciendo 3 preguntas. No hay preguntas ni buenas ni malas. Simplemente me gustaría que, por favor, levantaseis la mano si os sentieseis identificadas. Primero, ¿quién siente que si mañana no trabajase, su estudio se pararía? ¿No? ¿Vale? Bien, algunos. Genial. ¿Quién ha delegado alguna tarea pero sigue teniendo que estar encima para que salga bien? ¿Vale? ¿Y quién tiene herramientas que en teoría deberían de ayudarla, pero que en la práctica no le están sacando el provecho que de verdad debería? ¿Vale? Bueno, si en alguna de ellas habéis levantado la mano, tranquilas, es normal, es más habitual de lo que pensáis y precisamente de esto es de lo que voy a hablar hoy. Bueno, primero pasamos de sobrevivir a escalar. Bueno, pues la mayoría de los estudios, generalmente cuando empezamos, no empezamos con un estudio desorganizado, empezamos poco a poco, según van saliendo los proyectos, pues vamos avanzando. ¿Qué pasa? Que según va creciendo o vamos teniendo mucho más proyectos, lo que nos encontramos es que tenemos mucho más clientes, más proveedores, más de todo, incluso más decisiones, con lo cual lo que en un principio empezábamos con algo mucho más sencillo, al final resulta de que nos están generando una especie de caos que no queremos vivir así, ni queremos estar de esta manera, pero al final tenemos que solventarlo. Bien, aquí la clave no es tener más proyectos, sino hacer que el estudio funcione, para que no se convierta en caos. Porque aquí el caos no se arregla con más esfuerzo, sino con estrategia. Y cuando hablo con estrategia no me refiero em, a unas carpetas así en plan bonitas, con un montón de herramientas. No, eso no es una estrategia, eso son herramientas que se utilizan en función de las necesidades. Sino principalmente, cuando hablamos de estrategia, hablamos de tener un sistema interno en función a las necesidades que nosotros tenemos, en función de en la fase en la que nos encontremos, que lo veremos más adelante, en función en qué fase nos encontremos, será entonces cuando nosotros podremos ver qué tipo de sistema estamos empezando a construir y qué tipo de herramienta podemos llegar a necesitar. Bien, porque cuando ya tenemos esto, empezamos a estructurar nuestro estudio con este bloque, ¿vale? Que es administración, marketing, ventas y operativa. Todo estudio, independientemente del tamaño, en función de la empresa, ¿no? Y en función de la fase en la que se encuentre, puede tener más o menos. Pero todos parten de esa base. Y esto es muy importante porque nosotros estamos viendo los departamentos a nivel lineal, pero nuestro cliente nos conoce a través principalmente del departamento de marketing. Entonces empieza a conocernos, ya sea, me da igual la vía, contactos, anuncios o redes sociales, me da igual por la vía por la que entre, nos conocen por esa vía, pasa por ese departamento, después pasa al departamento de marketing, que ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué manera tenemos que hacerla más, o sea, perdón, marketing ventas, tenemos que mirar la manera cuál es la más eficiente para a ese lead conseguir, obviamente, que cerrar esa venta. Una vez de que ese cliente decide contratarnos, entonces el departamento de administración es el que se encarga de ir viendo qué es lo que necesita de ese cliente para poder empezar con el tratamiento de la operativa o, como mis clientes siempre dicen, proyectos, departamento de proyectos, porque es el trabajo, la operativa en sí, todo el trabajo que se hace en cada proyecto. Entonces, al final, cuando nosotros vemos que nuestro cliente tiene un ciclo, cuando termina la parte de proyectos, ese material gráfico se utiliza en la parte de marketing y así sucesivamente. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a tener todo mucho más estructurado
para cuando nosotros empezamos a definir nuestro sistema, sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Bien, por ejemplo, bueno, antes de poner el ejemplo, cualquier estudio, o sea, cualquier empresa, para poder avanzar, necesita tener un rumbo. Al final, un objetivo, saber hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere conseguir. Al final, el objetivo no solamente lo consigue con el objetivo empresarial como tal, porque también tenemos que tener claro o tener en mente qué tipo de vida nosotros queremos tener para saber hasta qué punto queremos crecer nuestro estudio. Y por supuesto, eso va aumentando. Con lo cual, sabiendo esto, nosotros nos marcamos unos objetivos en función de qué punto estés, de 3 a 5 años, preferiblemente 5. Si estás muy empezando, lo ideal sería 3 para ir cogiendo rodaje, ir viendo hasta qué punto te encuentras y ya después ir aumentando. Entonces, cuando nosotros nos marcamos estos objetivos de facturación de aquí a 5 años, esto nos ayudará a marcar qué objetivos de gastos vamos a tener en cada año. Porque una cosa es cierta es que no podemos pretender ganar más sin gastar más. Eso es un hecho, o sea, tenemos que ser consecuentes. Entonces, cuando nosotros nos marcamos cuál es el objetivo de ingresos y cuál es el objetivo de gastos, a la hora de realizar las acciones no nos cuesta tanto gastar o invertir, porque al final no gastar es invertir eh, ese dinero para tener el retorno que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando ya tenemos eso marcado, también tenemos que tener definido pues qué rendimiento o qué objetivo real de beneficio queremos tener también cada año y entonces ya así empezamos. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros tenemos definido qué tipo de departamentos o qué objetivos nos corresponde a realizar en cada departamento en base a los objetivos que nosotros nos hemos marcado, esto nos va a ayudar a nosotros a saber qué tareas tenemos que realizar. Porque la administración nos dice si los números sostienen el objetivo. Las ventas me dicen cuánto volumen necesito cerrar en ese año. El marketing, qué tipo de visibilidad tengo que tener, y la operativa si el estudio puede asumir ese crecimiento sin colapsar. Y esto es súper importante porque al final empezamos a crecer, no tenemos bien el foco claro hacia dónde queremos ir, ni tampoco cuál es nuestro objetivo de este año. Entonces al final estamos tocando diferentes ramas y nos vemos o nos encontramos en que no terminamos de conseguir el objetivo que nosotros queremos o no tenemos tampoco un objetivo bien definido. Y eso al final nos repercute en nuestro foco porque vamos tocando diferentes palos y no nos llega nada, no conseguimos objetivos y al final todo tiene que tener su proceso. Con lo cual, aquí me gustaría ahora mismo que pensaseis en qué área de vuestro estudio no sabéis muy bien qué acciones tocarían llegar y a dónde queréis encontrar. Bien, porque esto no es falta de tiempo, sino es falta de dirección. Entonces, esto lo que nos marca, una vez que tengamos esto listo y saber qué es lo que nosotros queremos realizar, nos ayudará a saber cómo tenemos que delegar. Porque delegar no es soltar tareas sin más y ya está, y que nos lo hagan. Para poder delegar bien y que de verdad funcione, tenemos que tener claro qué tipo de tarea queremos que la persona, independientemente del departamento, realice la acción al final. Entonces, em, muchas empresas a mí me acaban diciendo, "Joder, es que yo tardo menos en, en hacerlo yo que en delegar. O lo delego y al final tengo que estar tardando más en revisarlo que estar pendiente". Esto, para que el equipo pueda funcionar, que eso lo veremos ahora más adelante, es muy importante que nosotros sepamos transmitirle al equipo qué es lo que nosotros necesitamos que haga. Porque si no le damos esa información, al final el equipo con su buena voluntad intenta hacer cosas, pero no las hace como nosotros queremos y ahí es donde a nosotros nos frena. Entonces, delegar sin estructura no libera, sino desgasta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros o qué es lo que necesita el equipo para que no dependa de mí? El equipo, aparte, por supuesto, de buena voluntad, lo que necesita tener enfoque y tener objetivos y saber qué es lo que se pretende, ya no solamente con el trabajo en sí, sino a nivel del estudio completo. Entonces, cuando el equipo sabe y tiene ese contexto hacia dónde queremos ir y qué tipo de proyectos tenemos que realizar o cuántos clientes deberíamos de cerrar, nos ayuda mucho más en nuestra gestión. Además de que si nosotros les damos todas las facilidades del mundo para de verdad que el equipo sea autónomo sin que nosotros seamos el cuello de botella, ahí es cuando de verdad empezamos a ganar muchas horas. O sea, el 200% segura, eso es un hecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesita mi equipo
para que no dependa de mí al completo, ¿vale? O que yo no tenga que estar tan pendiente, porque como todo tiene su proceso y no es lo mismo una persona que está de prácticas, que al final las preguntas que sean más recurrentes se van anotando en un documento de procesos, como una persona que ya está con nosotros en la operativa y que ya tiene rodaje. Obviamente no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesita para tener claro y poder trabajar de manera autónoma? Estos son unos 4 puntos que voy a decir, pero yo a los clientes les doy unos cuantos más para que esté del todo cerrado. Pero bueno, partimos con esta base que es hasta dónde llega su responsabilidad, porque cada persona en cada área tiene que tener su rango de responsabilidad, porque al final no tenemos niños, lo que tenemos son personas adultas que están trabajando. Entonces, nosotros nos tenemos que educar y saber hasta qué punto tenemos que estar nosotros pendientes de ellos y hasta qué punto el equipo puede trabajar de manera autónoma, siempre con su área de responsabilidad. Después, ¿qué entra y qué no entra en su trabajo? Marcar esos límites les ayuda mucho a ¿esto lo tenía que hacer yo o no? En fin, todas esas cositas. ¿Con qué herramientas tiene que trabajar? Este es un punto también muy importante, porque nosotros si trabajamos con unas herramientas concretas que no están o no son tan conocidos, o sea, o tan conocidas, quizá como otras, al final, cuando nosotros contratamos a alguien, tenemos que saber que esa herramienta que conozca esa herramienta. Por 2 motivos. Primero, porque si la conoce, a nosotros nos va a resultar mucho más sencillo que esa persona se adapte con mucha más facilidad, y si no la conoce y aún así queremos contratarla porque es un perfil potente que nos interesa, pues entonces tenemos que saber nosotros que esa persona tiene un tiempo de adaptación a esa herramienta, con lo cual a nosotros no nos frustra tanto saber de que, oye, es que acaba de empezar, lleva un tiempo, pero no termina de funcionar como yo me esperaba. Bueno, pues también nos ayuda a nosotros también el tener esa parte. Y cómo sabemos, o el equipo tiene que saber cómo ese trabajo está bien hecho, de manera autónoma sin necesidad de estar tan encima. Entonces, con esos puntos el equipo ya puede empezar a trabajar solo. Y esto no se hace por estar encima de la persona o estar controlándola, sino al contrario, para darle autonomía. Entonces, aquí hay 2 ejercicios. Primero, nuestro ejercicio individual. El hecho de delegar cuesta mucho, esto es un hecho, cuesta un montón delegar. Entonces, una vez que ya delegamos y ya damos ese paso que da miedo, porque al final da miedo ceder una parte de nuestro estudio o de nuestro trabajo para que el cliente tenga la misma satisfacción que cuando lo hacemos nosotros, y después, por otro lado, que el equipo trabaje de la manera en la que nosotros queremos que se trabaje, que es, digamos, como nosotros hemos estipulado, establecido, de cómo queremos que se realice. Entonces, al final, no hace falta documentarlo todo desde un principio, ni muchísimo menos, sobre todo las preguntas que sean más repetitivas para quitarnos ese tiempo, y una vez de que ya estén esas preguntas o sea, que el equipo no las estén preguntando, o sea, si nos preguntan otra cosa que no corresponda o que no estén anotadas en ese documento de procesos, será entonces cuando sí le podemos dar esa atención, porque si no le decimos, búscalo en tal sitio que es donde lo tienes, ¿no? El documento de procesos que es donde está. Entonces, al final, todo esto, si cada vez que nosotros, el equipo nos está preguntando constantemente qué es lo que tiene que hacer, o esto está bien, o corrígemelo, y esto te parece, o sea, si no le damos todas las indicaciones, al final es tiempo que nos come a nosotros a la hora de dedicar, sobre todo, pues, a diferentes departamentos. Pues si yo le estoy dedicando más tiempo y al final a una persona, ya no solamente por enseñarla, sino le tengo que dedicar un tiempo de más, ese tiempo es el que no estoy dedicando a conseguir más ventas, que al final es el objetivo que nosotros queremos. Entonces, aquí es donde entra la claridad, es igual a horas recuperadas, porque cuando el equipo tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ya no depende tanto de nosotros. Y entonces, cuando ya tenemos un sistema y tiene pues esa claridad, ya sabemos en qué momento necesita de nuestro apoyo y en qué momento no, o, o sea, o qué es lo que tiene que hacer de manera continuada, eso es lo que a nosotros nos va a ahorrar todo ese tiempo. Entonces, al final, pensar que cada duda, cada error o cada repetición que estamos con ellos, al final es tiempo que nos va comiendo. Entonces, el tiempo ya no solamente es en trabajar menos, que podría ser en función de lo que cada uno necesitase, sino más bien que ese tiempo esté bien invertido. Porque pensar una cosa, nosotros montamos un negocio pues, para vivir de ello, porque nos gusta, pero al final queremos vivir de ello sin no trabajar por cuenta ajena. Entonces, si yo le estoy dedicando más tiempo de lo que debería a un proyecto, es beneficio menos que me estoy llevando porque le estoy dedicando más horas a un proyecto del que debería dedicarlo. Entonces, al final, esto es como un ciclo y todos tenemos que ser consecuentes de la cantidad de horas que se van invirtiendo en cada situación. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna duda en esta parte? ¿Algo que alguno se quiera atrever a salir
y en directo le pueda resolver cualquier duda que tenga? ¿No? Vale. Bien, pues ahora quiero hablar sobre herramientas según el momento del estudio. Vale, aquí también hago otro parón y también quiero hablar y bajar un poquito expectativas porque no voy a entregar nombres y apellidos de herramientas en función de las fases porque esto no debería ser así. Al final, como digo, o sea, dependiendo de la fase en la que te encuentres, podrías necesitar una herramienta u otra. Es más, inclusive a veces estando en la misma fase, en función de la habilidad que tengas, la destreza que tengas o el tiempo que tengas, también puedes necesitar una u otra. Al final, las herramientas no marcan el sistema, sino el sistema es lo que marca las herramientas. Con lo cual, teniendo el sistema bien definido, es lo que nos va a ayudar a saber qué tipo de herramienta tenemos que elegir. Bien, yo veo 3 fases claras en los estudios de interiorismo. Primero tenemos un estudio pequeño, ¿vale? Que es la fase inicial cuando todo pasa por ti. Vale, en esta primera fase suele ser 1 o 2 personas, ¿vale? Aquí no hace falta nada complejo. Como vemos, ya estamos pensando en departamentos y esto es importante, ¿vale? Que siempre pensemos en departamentos, porque cuando empezamos a desglosar todas las cosas que tenemos que realizar en cada departamento es cuando realmente te das cuenta del tiempo que se va dedicando en cada una de ellas. Entonces, en la parte de la administración tenemos un control básico de ingresos y gastos. En marketing, constancia mínima, no intentar estar encima en todas partes. En ventas, saber qué proyectos están entrando y en qué punto están, y en la operativa, pues archivos bien ordenados y una forma clara de trabajar. En esta fase, estando o teniendo solamente un sistema de archivos bien organizados con su departamento y algún Excel, de verdad con esto se puede facturar muchísimo. O sea, esto es así, ¿vale? O sea, es posible. Entonces, sin perder el foco en lo que tenemos que hacer, a nosotros nos va a ayudar poner el foco en base a las necesidades que tenemos. Pues si tenemos un estudio en el que es pequeño, que lo que necesitamos es generar muchas más ventas, donde más me tengo que centrar, obviamente, es en el departamento pues, de marketing y ventas, que es lo que necesitamos que entre proyectos. Ya después empezamos a trabajar con la operativa, ¿no? Con los proyectos en sí, y ya empezamos a definir mucho más. Bien, después tenemos la segunda fase, que son estudios en crecimiento. Aquí cuando empieza a haber volumen y el equipo se empieza a ver volumen y equipo. Vale, en esta fase empiezan a haber problemas si nosotros mantenemos la misma forma en la que estábamos inicialmente. Al final, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que crecer según va creciendo nuestro estudio. Entonces, no es necesario tener un montón de herramientas inicialmente o partir con unas herramientas muy pequeñas, solamente las que necesitamos. Y según vamos creciendo y vamos avanzando, entonces ir incorporando herramientas. Y las herramientas que nosotros necesitamos. Porque hay herramientas que a lo mejor o sea, con una sola herramienta podemos tener 2 departamentos, entonces no es necesario tener 100.000 herramientas. Y aquí, como digo, en esta fase las herramientas ya no son un extra, son una necesidad, siempre y cuando, y de manera consciente, utilicemos o incorporemos herramientas que más nos beneficien y que sean acordes a lo que nosotros necesitamos. Y ya después entramos en la tercera fase, estudio consolidado. Aquí cuando el estudio ya no puede depender de ti, sí o sí. Entonces, en función de la situación en la que te encuentres, si tú piensas, bueno, mi estudio está consolidado, pero sigues siendo el cuello de botella, lo siento, pero tu estudio no está consolidado. Porque consolidado es cuando un equipo puede trabajar de manera autónoma y tú no es necesario que estés en el estudio. O sea, si tú sales del estudio y el trabajo funciona bien, y si salen fuegos y dices, vale, perfecto, porque ahí ya sé dónde está el problema y le pongo solución, ahí es donde nosotros podemos decir que sí, vale, dentro de los años que llevo, de verdad tengo un estudio consolidado porque el equipo trabaja de manera autónoma y no necesito no necesito yo estar tan pendiente de esa persona. Vale, aquí como ya vemos, la administración hace falta ya un seguimiento constante y una visión clara de los números. En marketing, planificación y continuidad, no ir apagando fuegos. En ventas, seguimiento, que ya no puede, o sea, el seguimiento ya no puede depender de una persona, y la operativa, un sistema definido para que el equipo pueda trabajar con autonomía. Entonces, aquí, como digo, para poder llevar bien estas herramientas y el estudio de verdad esté consolidado, primero el equipo tiene que saber perfectamente qué es lo que tiene que hacer, tener las herramientas que nos correspondan en el momento que nos correspondan, sin llegar a utilizar mucho, porque una de las cosas que veo de manera muy recurrente
en diferentes fases es que se utilizan muchas herramientas de las cuales no se sacan provecho. Entonces, el mayor valor que nosotros tenemos en nuestro estudio, en nuestro negocio, es la información de nuestros clientes, ya sean los que finalmente han sido clientes o no. Al final ese lead es importante por diferentes razones y diferentes acciones que tenemos que realizar dependiendo de cada departamento. Entonces, si nosotros la información la tenemos diversificada, para una cosa utilizo una, pero no me funciona, para otra utiliza otra, al final le estoy dedicando mucho tiempo y las herramientas están precisamente para ahorrarnos tiempo. Y en esta fase principalmente es cuando más herramientas de manera autónoma tiene que trabajar para nosotros, porque si hay cosas que se pueden automatizar, entonces no necesitamos estar tan pendientes porque ya están automatizadas. Entonces, cuando pasa esto o veo estos problemas, principalmente pueden ser, ya sea porque no tengan conocimiento sobre la herramienta o porque esa herramienta, o sea, no tiene el tiempo para dedicarle a esa herramienta o simplemente porque esa herramienta no corresponde a la fase en la que está ahora mismo. Entonces, claro, si yo empiezo a utilizar herramientas que no es en la fase en la que yo me encuentro, ¿para qué la voy a utilizar o para qué la voy a pagar? Al final no le estoy sacando provecho. Entonces, esos son los errores más comunes y al final pensar que no se trata de tener más herramientas, sino tener las herramientas que tocan cuando tocan. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta al respecto con esto? Que la otra vez sí que me preguntaron sobre alguna herramienta en concreto. ¿O algún nombre y apellido, aunque no me gusta decirlo? Sentiros libres, ¿no? Si no, avanzo. Es mi segunda vez, así que... Vale. Bueno, pues entonces con esto, ¿qué quiero decir? Que el orden no te quita creatividad, sino que te la devuelve. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio organizado, no tenemos un estudio rígido o hermético, sino al contrario, tenemos un estudio donde la creatividad, hay espacio para la creatividad, o sea, donde la creatividad cabe allí. Entonces, sabemos en qué momento tenemos que realizar cada cosa y sobre todo tenemos espacio. Obviamente, no he hablado de esto, pero también es importante y hay que tenerlo en cuenta, es que nosotros en los bloques de tareas que nosotros vamos realizando, si nosotros estamos cambiando constantemente de tarea en una y otra y no tienen correlación entre ellas, al final nuestro cerebro tarda un tiempo en procesar el cambio de una herramienta a otra, con lo cual es un tiempo que nosotros no nos damos cuenta, pero de verdad no estamos avispados a la hora de realizar ese trabajo. Entonces, cuando yo estoy haciendo una tarea, que yo más o menos me organizo, me bloqueo en base a las diferentes tareas que tengo que realizar y cambio de una tarea a otra, ostras, ese cambio, dices, vale, o sea, yo me pongo, pero operativamente, realmente, o sea, si te pones a contar, no estás sacando el provecho, ni en ese periodo de tiempo no lo estás haciendo. Entonces, al final, volvemos a donde antes. Nosotros, el día tiene 24 horas, de las cuales, en el mejor de los casos, 7 horas y media se está descansando. Después tenemos nuestras horas de trabajo, que normalmente suelen ser más de 8, y después también tenemos, o deberíamos de tener, nuestra vida personal. Cuando no tenemos de esto, que es lo normal, porque al final lo dejamos para final o le pedimos a gente que nos conozca que nos eche una mano en según qué tareas. Entonces, cuando nosotros vemos que, oye, es que así no podemos ir. Entonces, si tenemos X horas, tenemos que optimizar las máximas horas posibles para sacarle rendimiento, porque al final las horas son las que son, no tenemos más. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta y a optimizar y sobre todo cuando creamos nuestro sistema, ver exactamente en qué punto tenemos que delegar o sea, en el momento de cada departamento. Por ejemplo, o sea, en administración. En administración es un momento en el que realmente dinero no te devuelve, pero es súper necesario. Entonces, ¿qué pasa? Le dedicamos muchísimas horas en la parte administrativa que no nos está dando retorno. Pero es que a lo mejor si nosotros contratamos o delegamos una parte de la administración, esas horas que yo le he estado invirtiendo, ya no las invierto ahí, las invierto en el departamento que lo que necesito es generar ventas, departamento de marketing y ventas, para generar más ingresos. Entonces, una parte ya sé que me la están realizando, mientras que yo, mi foco de ese tiempo, la dedico a otra tarea en la que más necesitamos. Porque vamos a ser realistas, nosotros montamos una empresa y tenemos un negocio, como he dicho antes inicialmente, para tener beneficios. Entonces, cuando nosotros empezamos o damos el paso de de ir nosotros por nuestra cuenta, ya no solamente somos interioristas, sino lo que somos también empresarios y tenemos que pensar como tal para sacar el máximo partido y sobre todo sin perder la calidad a las entregas de los proyectos de nuestros clientes. ¿Vale? Pues por mí ya está. Me he comido bastante el tiempo.
Pero bueno, aquí me podéis encontrar para más información. Vuelvo a abrir ronda de preguntas. Si alguna tiene una situación particular que quiera que salgamos y poder verlo en directo y ver cómo la puedo ayudar, de verdad, totalmente libre para hacerlo. Y si os da reparo, que más reparo me da a mí, creerme, me podéis encontrar, como decía, tanto en LinkedIn, en Instagram o a través del email me podéis escribir un correo y cualquier duda que tengáis os la puedo resolver. Muchas gracias.